Hola, hoy os presentamos un nuevo cuento, El Califa, el pastor y la felicidad. El cuento narra la historia de un pastor que deseaba con todas sus fuerzas ser feliz y la idea que tenía este pastor de cómo conseguir esa felicidad. Dentro vídeo. Había una vez un califa que salió de caza, con tan mala suerte que su montura se espantó y salió a correr. De repente, ante el califa y su caballo, apareció un profundo barranco, creyendo entonces el califa que había llegado al fin de sus días. Sin embargo, en el último momento apareció un pastor que consiguió ayudar al califa. El califa, agradecido, prometió al pastor por su barba que le daría todo cuanto desease a fin de darle la felicidad. A la mañana siguiente, el pastor marchó al palacio del califa, donde fue recibido con gran alegría. El pastor le explicó al califa que quería doblar el número de cabras que tenía en su rebaño. Poco es lo que me pides por haberme salvado la vida, pastor. Para asegurarte la felicidad no solo te concederé las cabras, sino también una casa rodeada de verdes pastos para tu rebaño. Así, el pastor se sintió el hombre más feliz del mundo y sintió que verdaderamente había alcanzado la felicidad. Poco tiempo después, el pastor conoció a un vecino que tenía una casa más hermosa, más de 200 cabras y unas tierras más grandes que las suyas. Por lo que al anochecer, el pastor se pasó toda la noche en vela, pensando: ¡Qué tonto he sido! Tendría que haber pedido al califa más cabras, así sería tan rico como mi vecino. Al alba, el pastor acudió al palacio del califa a contarle sus preocupaciones. El califa, divertido, le dijo entre risas: Por mi barba te concedo lo que me pides, pastor, para así cumplir mi promesa de darte la felicidad. El pastor regresó a su casa dando saltos de alegría, sintiéndose el hombre más feliz del mundo. No obstante, una vez en la cama, volvió a pensar que debería haber pedido más cabras. Tras varias noches en vela, el pastor acudió otra vez al palacio. Majestad, vengo a deciros que para ser feliz necesito más tierras y más cabras. El califa volvió a cumplir su promesa a fin de hacer feliz al pastor. Nuevamente, el pastor fue saltando de alegría de regreso a su casa, sintiéndose el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, a los pocos días, el pastor volvió a sentirse insatisfecho. Pensaba que para ser realmente feliz, lo que necesitaba no era el campo, sino estar en la corte, rodeado de lujos, por lo que de nuevo acudió al califa, que le concedió una preciosa casa. Pero, otra vez, volvió a sentirse satisfecho, y en poco tiempo, la casa pasó a ser un imponente palacio. De unas mulas pasó a un establo de caballos, y de tranquilas charlas con los vecinos pasó a celebrar fiestas en las que no dejaban de servirse ricos manjares. El califa, ante las incesantes peticiones del pastor, comenzó a sentirse molesto. No obstante, como le había prometido por su barba que le daría la felicidad, continuó cumpliendo sus peticiones. Pese a ello, el pastor seguía sintiéndose infeliz e insatisfecho, por lo que, por enésima vez, acudió al califa. Majestad, usted me prometió que me haría feliz por su mismísima barba. Así es, pastor, y eso he tratado de hacer. Creo que si no habéis logrado ser feliz, no es por mi causa. Como ambos estamos de acuerdo en vuestra promesa, os pido que para ayudarme a alcanzar la felicidad, me dejéis ser califa por un tiempo. No había acabado el pastor de decir la frase cuando el califa llamó a su barbero. Y, en ese mismo momento, pidió que le afeitase la barba. Ya afeitado, dijo al pastor: Ahora sin barba me ves, pastor, lo que ya no tengo por qué cumplir con aquello que te prometí, y tú no tienes ya motivo para dejar de ser lo que siempre has sido. Así que como pastor viniste y como pastor volverás. De esta manera, el pastor continuó con sus 50 cabras, y tan pobre como lo encontró el califa la primera vez. ¿Os ha gustado el vídeo? El pastor pensaba que la felicidad era tener más y más ovejas y tierras, y por eso se aprovecha del califa, que finalmente hace que se quede sin absolutamente nada.
¿Y tú eres feliz? Pregunta a tus familiares y amigos más cercanos qué es la felicidad y cómo puedes conseguirla. Y ahora, señores y señores, redoble de tambores porque vamos a hacer un juego. Grábanos un vídeo preguntándole a tus amigos y familiares qué es lo que le hace más felices y qué es lo que a ti te hace más feliz. También nos encantaría que nos hicieras un dibujo con tu escena favorita del cuento o tu personaje. Los adultos que lo deseen podrán compartir con nosotros los contenidos a través de Twitter. Lo único que tienen que hacer es mencionar a la fundación y añadir los hashtags cuentos3 califacuento. Agradeceríamos a todas las familias que nos hagan llegar los dibujos a nuestras oficinas a través de correo postal, ya que queremos hacer una exposición con todos los dibujos. Por supuesto, estáis todos invitados para que los más pequeños puedan disfrutar de todos los dibujos. Muchísimas gracias.